lado de la garganta, pero es por alabar a Dios, ¿amén? Es por glorificar a Dios, porque Él hizo tanto por nosotros. ¿Cómo no me voy a gastar la voz para darle gloria, para darle alabanzas? Aleluya. Y la verdad que venía a mí un texto, una palabra que el Señor me dio hace un tiempo. Y yo creo que el Señor quiere hacer algo en esta mañana. Sé que bueno, ahí está la torta, no sé si están preparando algo atrás. Pero primero lo primero, ¿ven? Yo le dije al Señor anoche, yo no quiero venir en vano, ¿ven? Yo quiero que tu gloria se derrame, no por mí, no por lo que hemos venido, sino porque yo sé que hubieron hermanos orando, hubieron hermanos ayunando, aleluya. Y si bien el día viernes y el día de ayer hemos sentido que se estaba por caer ahí el muro, hemos sentido ahí como un pequeño quiebre, sabemos que en esta mañana el Señor tiene que dar el último golpe. Pero ese golpe certero, no ese golpe que lloramos acá y después seguimos en pecado. Que lloramos hoy, mañana estamos secos. Que hoy decimos sí voy a servir y el lunes otra vez volvemos a las pasiones bajas y vergonzosas. No, sino darle el golpe certero al enemigo. Darle ahí en la frente como David, no por la onda, pero dirigida por el poder de Dios, que le dio en la frente. El gigante cayó y le cortó la cabeza y trajo grande gloria al pueblo de Dios. Quiera Dios que en esta mañana caiga ese gigante, aleluya. Alabado sea tu nombre. Invito a abrir su Biblia en el libro de Salmos, el capítulo 18. El versículo 34. Aleluya, esté alabando, esté glorificando a Dios. No salga de la comunión con Dios, aleluya. Vamos a vencer en esta mañana. 18:34 dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Amén, pueden tomar sus asientos. Esta palabra me dio el Señor hace un tiempo atrás, cuando uno está en el hogar, uno siempre piensa en esas cosas que quizás uno va venciendo, pero siempre hay algo que queda, ¿no? Siempre pareciera que hay una situación que vuelve otra vez a señorearse. Hay distintos gigantes y así es la vida del creyente. Nosotros vamos de victoria en victoria, como dijimos el primer día, ¿no? Y para obtener victoria tiene que haber una batalla, una guerra. Porque yo, si no tengo batalla, no tengo guerra. Entonces, ¿la victoria de qué? No, hay victoria. Y cuando dice de victoria en victoria hay una batalla, viene la victoria, después vuelve a levantarse quizás el enemigo, pero el Señor nuevamente nos saca en victoria. Quien adiestra mis manos para la batalla, ¿no? Y pensaba en esta palabra, pensaba en este salmo tan maravilloso que escribió David. Si bien es un salmo que también está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de aquel sacrificio en la cruz del Calvario, algunos le dicen un salmo mesiánico, ¿no? Pero pensando en esta palabra, uno se ponía a investigar, ¿no? Y decía, este es uno de los salmos más gloriosos que escribió David, más tremendo. Si usted lo lee en su casa va a sentir la presencia de Dios. A mí me pasa que cada vez que lo leo siento una fuerza, siento una autoridad, siento que con Cristo soy más que vencedora. ¿Ven? Y así somos nosotros somos lo vil, lo menospreciado quizás no es por nuestra fuerza, pero servimos a un Dios poderoso. Aleluya. Pero el diablo es tan astuto que nos hace creer que somos derrotados. Y pareciera que las canciones hoy en día hablan de creyentes derrotados, creyentes que no dan más, que estamos tristes. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios. ¿Saben lo que es eso? Somos hijos, no sé, de lo más grande del absoluto, cuando cantaban nuestra hermana Juliana, ¿no? Eres absoluto, eres soberano, y cuando escuchan esa alabanza como que dicen, claro, a Él pertenezco yo, Él es mi papá, Él es mi padre. Si Él venció, yo también voy a vencer. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Decía David. Pero este salmo es victorioso porque David lo hizo cuando el Señor lo libró
de mano de Saúl y de todos sus enemigos. Amén, gloria a Dios. Es un pequeño ruido, pueden seguir escuchando la palabra de Dios, porque están todos mirando para allá. Es cuando el Señor libró a David de mano de Saúl. Yo pensaba, Saúl lo persiguió 40 años a David, más de 40 años. Y si bien David entre esos 40 años tuvo grandes victorias, Saúl lo seguía persiguiendo, aleluya. Pero llegó el día, así como en esta mañana, que el Señor le dio victoria. Y él pudo alabar a Dios. Y él pudo reconocer que la victoria fue de Dios y no fue de él, amén. ¿Quién adiestra? Le decía, mis manos para la batalla. Y pensaba, qué bueno que es tener esta humildad, como tenía el siervo de Dios, de reconocer que es Jehová quien adiestra nuestras manos. Que si logramos una victoria no fue por nosotros, es por Dios. Y mire que David tenía de qué captarse las grandes victorias que el Señor le dio, las grandes batallas que el Señor le permitió ganar, pero él reconocía que sus manos fueron adiestradas por Dios. Adiestrar, ¿no? Yo le digo al Señor, Señor, permíteme siempre reconocerte en medio del pueblo, en medio de mis victorias, en medio de cada victoria que uno vaya obteniendo. Permíteme reconocerte. Si hay una alabanza y hay gracia, permíteme reconocerte que tu gracia no es mía. Si uno habla la palabra y el pueblo recibe, es tu gracia, no es mía. Si los demonios salen huyendo, es por tu gracia, no es por mí. Si los enfermos se sanan, es por tu poder, no es por mí, aleluya. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla. Y adiestrar, pensaba que la palabra adiestrar significa ejercitar, encaminar, instruir, formar y guiar. Mire qué profunda que es esta palabra. Sencillamente uno dice, Él es quien adiestra mis manos, pero ¿qué es adiestrar? Es dejarse ser formados por Dios, es dejarse ser enseñados por Dios, es bajar la cabeza y decir, amén, Señor, tú tienes razón. Yo puedo estar luchando contra la palabra, contra la doctrina, puedo exponer mi propia, razonamiento, mi propia lógica, mi propia voluntad, pero yo entiendo que tú tienes razón, que tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, que tu palabra es la verdad. Y uno cuando entra en esa humildad, en ese reconocer que el Señor es quien nos adiestra, uno ya no pelea más, uno ya no reniega más. Uno dice, así es la palabra y así voy a obedecer porque Él me está adiestrando. El pastor dijo esto es. El pastor quiere volver a la santidad de Dios. Amén. Vamos, todo atrás de Él. Porque Dios algo tiene que hacer. Viene alguien y predica, claro que es duro, pero amén. Es el Señor adiestrándonos. Es el Señor preparando nuestras manos para la batalla. Aleluya. Reconocer que nos adiestra. La palabra de Dios dice que su Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos dentro de la casa de Dios y aún así pareciera que estamos indiferentes ante el poder de Dios. ¿Vale? Y es muy sigiloso el engaño del enemigo, porque te empieza a poner a tu hermano como el enemigo, y uno empieza a juzgar el mover de Dios, y uno empieza a cuestionar por qué saltan, por qué gritan, por qué alaban. No hace falta tantos gritos, ¿por qué tantos gritan de acá arriba? ¿Por qué se la pasan retando? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? No, Él es el Espíritu Santo que nos guía, que nos reprende, que nos instruye, que nos exhorta. Aleluya. Pero uno tiene que reconocer que es el Espíritu Santo. Uno tiene que reconocer que es el Señor que nos está guiando. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Ven? En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Mire qué maravilla esta palabra. Él es el Dios de toda gracia que nos llama, nos afirma, nos fortalece y nos establece como columna y baluarte de la verdad, como iglesia. Nosotros no somos derrotados, el enemigo es derrotado y sus hijos andan como derrotados. Si usted anda en derrota, mire a quién está siguiendo. Si usted otra vez vuelve a tropezar con la misma piedra,
si usted está desesperado por pecar, si sus ojos no se sacian de ver la mujer ajena, el hombre ajeno, evidentemente usted no está siendo adiestrado por Dios. Si está toda la semana murmurando de los siervos de Dios, murmurando contra la autoridad, murmurando contra la iglesia, hablando mal, sacando el cuero, usted no está siendo adiestrado por Dios. Y todo lo que no es de Dios es del diablo. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está instruyendo? O nos enseña Dios o estamos siendo adiestrados por otros. Pero yo quiero que en esta mañana el Señor nos adiestre, nos enseñe, nos ejercite, nos corrija. Y si tenemos que pasar vergüenza, yo tengo vergüenza, pero a veces yo en la iglesia donde congrego, para los hermanos que no estuvieron ayer, yo ya hace varios años no congrego en Cristo el Rey. Desde que me casé congrego en la iglesia de Cristo Pentecostal. Y yo a los hermanos les digo, a mí no me da vergüenza que usted me diga ahí, sus hijos se portan horrible, amén. Que me diga, hermana está orgullosa, hermana está soberbia, hermana, mire esto, mire lo otro, amén, amén, amén. A mí no me da vergüenza porque digo, algo están viendo en mí, algo que no está bien. Y yo, a mí no me importa obtener una fachada aquí en la tierra. A mí no me importa que usted diga, ay, ahí viene la sierva y perderme eternamente. No. Yo digo, Señor, si me tiene que corregir, corrígeme. Si me tiene que instruir, instrúyeme. Si me tiene que reprender y si tengo que pasar vergüenza, lo tengo que hacer. Pero quiero alcanzar la vida eterna. Quiero que aquel día tú no te avergüences de mí. Quiero obtener esa corona incorruptible. Aleluya. Y pensaba, qué maravilloso que sea el Señor quien nos adiestre. Cuando uno entiende, pero esto hay que entenderlo con el sentido espiritual. Cuando uno cae en la cuenta y dice, el que me está adiestrando es Jehová de los ejércitos. Yo no sé, no existe, no el orgullo sano, pero a uno como que se le infla el pecho y uno deja de tener temor, amén. ¿Quién me adiestra? Me adiestra el Señor, me adiestra el varón de guerra, el poderoso en batalla, aquel que no perdió ninguna guerra, ninguna batalla, aquel que es victorioso, aquel que nunca salió en derrota. Jehová de los ejércitos, de todos los ejércitos, Él es el Señor, Señor de los ejércitos. Él es quien te adiestra, Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla, aleluya, gloria a Dios. Y anoche, la verdad que tuve una noche muy batallada. Sentía la fuerza del enemigo, hermanos, pero terriblemente. Y yo dije, está enojado, claro, nunca estuvo contento, pero dije, evidentemente el Señor algo quiere hacer. Y como estuvo tan cómodo aquí durante varios años y en este último tiempo le están metiendo ahí, están tocando ahí el avispero y pareciera que se revuelve todo. Y los hermanos se enojan y dicen, me voy de la iglesia. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Cómo va a decir que los adúlteros no pueden subir acá arriba? Que los fornicanos no pueden subir acá arriba. ¿Cómo va a predicar en contra de la mundanalidad? ¿Cómo nos va a decir de qué manera nos tenemos que vestir? Y claro, el enemigo se va a enojar. ¿Cómo no se va a enojar? Y ayer lo podía sentir. Y lo sentía y en el nombre de Jesús, y eran las 2 de la mañana, a las 3, me levanto, salgo al patio, vuelvo a entrar. En el nombre de Jesús miraba a los niños porque hasta sentí un espíritu de muerte. Y en el nombre de Jesús se ha reprendido en esta mañana. Y decía, Señor, trae victoria, trae victoria. El primer día nuestro hermano Brian se lo podía escuchar como hablaba en lengua allí en la cocina del pastor. Y esto es porque el Señor algo va a hacer. Porque el Señor nuevamente quiere visitar con gloria a su pueblo. Porque el Señor nuevamente quiere traer el gran y último avivamiento sobre la faz de la tierra. Y esta iglesia no se va a quedar afuera. Porque sé que quieren la santidad de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y para ser adiestrados tenemos que estar. Dios no puede adiestrar a alguien que no le importe, que no quiera, que hoy le dice sí te voy a servir y mañana se va. Para ser adiestrado hay que estar. Y tenemos que aprender de la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos todas las armas. ¿Sabe que la palabra de Dios es la espada? Es la única arma que nosotros tenemos de ataque contra el enemigo. Tenemos el escudo, tenemos la coraza, tenemos el yelmo, tenemos el apresto, tenemos todo que es defensa. Pero lo único que mata y derrota a la fuerza infernal es la palabra. Por eso el enemigo se levanta contra la palabra. Cuando usted se enoja con la palabra, no se está enojando conmigo ni con el pastor, se está enojando
con la palabra de Dios, con la espada, y tenga mucho cuidado. No sea cosa que el Señor corte su misericordia y no tengamos más posibilidad de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. No sea cosa que el Señor nos deseche por aborrecer la palabra de Dios. En Romanos 6 la Biblia nos enseña a cómo batallar contra la carne, contra el pecado. Usted léalo en su casa, contra el pecado, contra aquello que pareciera que se hace gigante, más los jóvenes. Porque el enemigo y esta nueva iglesia moderna le ha hecho creer a los jóvenes que somos débiles. Vieron que decir los jóvenes son débiles, se entiende. No, los jóvenes no somos débiles. ¿Qué dice la palabra? Os escribo a vosotros jóvenes porque sois. Tú eres fuerte. Débil es el enemigo y es el que te hace débil, pero tú eres fuerte. Fuerte para pararte frente a los ataques de pánico, a esos demonios que no te dejan dormir, a esa depresión que se apodera de tu casa y de tu hogar, a esos espíritus inmundos que te llevan a pecar, que te llevan a la droga, que te llevan al alcohol, que te llevan a tener una vida derrotada. No, tú eres fuerte en el Señor. Pensaba cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, porque ese es el juicio de Dios. Ellos planearon algo en lo oculto y vinieron con una mentira armada y pensaron que le estaban mintiendo a Pedro y le estaban mintiendo al Señor. Y cuando cayeron muertos ahí, ¿qué dice la Biblia? Llamaron a los jóvenes. Vinieron los jóvenes, porque en ellos está la fuerza. Y creo que es el momento de que los jóvenes tienen que sacar la muerte. Esos muertos que quedaron tirados en medio del templo, en medio de este camino, jóvenes, a envolvernos y a sacarnos fuera. Después vino ella, ¿no? Y cayó muerta otra vez. Y volvieron otra vez las jóvenes y la sacaron. ¿No? ¿Por qué? Porque en los jóvenes está la fuerza. Porque en los jóvenes está la fuerza, ¿ven? Y si ustedes ven cosas que quizás van en contra de Dios, no crean que no tienen autoridad. Hablen. Juéguense por la verdad de Dios. Digan, no, el evangelio es así. Esto es así, es así, es así. Nada lo va a cambiar. Pero no sin rebelión, sino por el poder de Dios. Es momento de que la juventud tenga que sacar la muerte de los templos. La muerte en medio del pueblo. Aleluya. Alabado sea tu nombre. En el libro de Efesios también nos enseña contra quién luchamos, contra las fuerzas del maligno. Nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra principados y potestades. Eso tenemos que entender. ¿Quién es mi enemigo? Mi hermano no es mi enemigo. Aleluya. Es esa fuerza demoníaca que está sobre él. Es esa fuerza de rebelión que pareciera que lo apodera. Entonces uno tiene que saber contra quién lucha. No es contra la hermana, no es contra el hermano, es contra aquel enemigo que quiere destruirlo todo. Pero para eso uno tiene que leer la palabra, para eso uno tiene que dejarse adiestrar por Dios, aleluya. Para entesar con mis brazos el arco de bronce, y esta palabra me hacía llorar. Estaba en un lugar y cantaba una alabanza y lloraba y a mí me pasa que cuando estoy limpiando y no hay nadie, yo digo, de acá no me ve nadie. Si en la iglesia a veces salto y a veces me da una vergüenza, digo, acá en mi casa, ¿quién me ve? Yo levanto la mano, si tengo que llorar, lloro, si tengo que dejar la escoba y empezar a hablar en lengua, lo hago. Porque yo decía, Señor, para empezar con mis brazos, no es tus brazos, son mis brazos, esta carne. Yo que soy débil, que me cuesta, que quizás no tengo discernimiento, pero tú me das el valor de poder empezar con mis brazos. Aleluya. Con tus brazos, aleluya, con sus brazos, aleluya, el arco de bronce. Alabado sea el Señor. Y pensaba en entesar. ¿Sabe lo que quiere decir entesar? Entesar significa dar mayor fuerza a algo, dar mayor vigor, dar mayor intensidad, poner algo bien tirante, entesarlo bien. Y dice, y también significa, hasta suele decir doblar. Hay una versión antigua que dice, de modo que yo pueda entesar y quebrar el arco de bronce. Es terrible. Que en nuestras manos es algo imposible, pero si nos adiestra el Señor,
Si una quijada mató 2 montones, a mí, si un pan de cebada rodó y desbarató el consejo del enemigo, si una piedrita tiró a un gigante, ¿cómo el Señor no puede empezar mis brazos? ¿Cómo el Señor no puede adiestrar mis manos? De modo que podamos empezar con nuestras manos, con nuestros brazos, el arco de bronce. Y pensaba que la palabra, que el arco de bronce era un arma letal. Era el arma más efectiva. O sea, en las batallas estaban los arqueros comunes, lo que tenían, pero los arqueros de bronce eran personas capacitadas para ejecutar y para empezar el arco de bronce. No lo podía hacer cualquier guerrero, no lo podía hacer cualquier persona, no. Era alguien que había sido adiestrado, era alguien que desde chiquitito ya ahí empezaba, no, vos vas a empezar el arco de bronce, vos necesitas hacer. Y yo me hacía llorar porque decía, yo sé lo que es empezar el arco de bronce. Yo sé lo que es estar en una familia de arqueros que sabíamos que en algún momento íbamos a tener que empezar el arco de bronce, que en algún momento íbamos a tener que agarrar esa arma letal. En algún momento íbamos a tener que luchar contra algo que quizás nos superaba, pero para eso hay toda una preparación. No es de la noche a la mañana. David no empezó el arco, no es que salió del campo y fue y agarró, no, él empezó con una piedrita. Y el día que derrotó a Saúl, dice, tú adiestraste mis manos para la batalla y pude empezar con mis brazos el arco de bronce. Y quiera el Espíritu Santo traer discernimiento, traer claridad en esta mañana para saber contra qué estamos luchando, aleluya. Pero yo siento que llegó el fin, aleluya, que llegó el fin de la persecución, que llegó el fin de la derrota, que llegó el fin del desierto, aleluya. Yo siento que se viene esa lluvia tardía, donde aquellos árboles desarraigados secos que estaban rudos para ir a la hoguera reverdecerán, aleluya. Y lo que destruyó el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, todos estos años el Señor lo comienza a restituir. ¡Ey, la masojaraya! ¡Era la masojaraya, la bacala! ¡Aleluya! Sé lo que es hacer, quizás no poder hacer lo que el resto hace. Yo pensaba en los niños que están aquí. Ellos no están aquí porque quieren, están aquí porque hay un plan de Dios con ellos. Y ustedes no van a poder hacer lo que sus compañeros del colegio hacen. Y no solo eso, sino lo que quizás algún otro niño de aquí de la congregación hace. Quizás mamá te dice, no lo hagas. Y vos decís, pero ¿por qué si fulanita lo hace? No, pero vos tenés un ministerio. Pero ustedes están en la música. Pero ustedes están sentados delante. Ustedes tienen que empezar el arco de bronce. Ustedes van a estar en otro camino. Y así me pasaba cuando mi mamá me corregía y yo no lo podía entender y decía, pero ¿por qué si fulanita lo hace? No, porque vos sos distinta, porque yo te estoy preparando para otra cosa, porque el Señor tiene un plan con vos, porque el Señor esto. Y en la época de mi noviazgo recuerdo que me la pasaba llorando, ¿no? Y yo lloraba todo el día y hoy le agradezco tanto al Señor. Le agradezco y digo, gracias Señor porque tuviste misericordia. Gracias Señor porque yo puedo empezar el arco de bronce y decirle en el nombre de Jesús al poder. Sé que el enemigo es fuerte, sé que la tentación a veces viene y golpea, pero hay poder en Dios. Hay poder en Dios para vencer la fuerza del enemigo, para vencer todo espíritu inmundo, todo pecado, toda pasión. Aleluya. Y es así. Y pensaba, el arco de bronce también era utilizado por los atalayas, por la gente que estaba de lejos. El arco de bronce no se hacía de tiro corto. Los arqueros comunes tiraban la flecha de tiro más corto, pero el arco de bronce no podía estar cerquita, tenía que estar lejos. Y el que iba a empezar ese arco, el que iba a usar ese arco, tenía que tener mucha fuerza. Tenía que estar bien alimentado, no podía estar en ayuno, ir y empezar. No, tenía que alimentarse de la palabra para pasarlo al plano actual, ¿no? Tenía que estar ahí bien alimentado para no moverse, para que no se tambalea en medio de la batalla. Y tenía que tener muy buena visión, porque una vez que empezaba el arco, el tiro sí o sí tenía que salir. Imagínense si en ese momento él fallaba y no le daba al enemigo, sino le daba a su hermano. Qué terrible que es,
parece que no tenemos visión. Y nos agarramos y pensamos que la lucha es contra el hermano. Y en vez de atacar al enemigo, me agarro con un niño, con una niña, me agarro con un joven de la iglesia. ¿Y a este qué le pasa? Y hasta quiero empezar el arco y empiezo a buscar qué palabra le puedo oír, le puedo dar. No, eso no es de Dios. Eso es carne, eso es pecado, eso está mal. Uno tiene que predicar para traer vida, para traer sanidad y para derrotar las fuerzas del enemigo, para que el enemigo salga huyendo, no mi hermano. Para que perezca el plan del enemigo y no mi hermana. Tenían que tener una muy buena visión. Y sabemos que para adquirir esta visión, que es una visión espiritual, es a través de la oración, es a través del Espíritu Santo, es a través de subir al monte y poder ver más allá, es a través de la obra de Dios, del Espíritu Santo, de la oración, del ayuno. Y pensaba en esta palabra, ¿no? Y decía, ¿por qué, Señor, hoy en día hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta apostasía? ¿Por qué pareciera que la iglesia de hoy en día no sabe qué hacer? Porque parece que allá dicen una cosa, acá hacen otra. Parece que acá dicen algo y allá hacen todo al revés. Y te dicen, no, así también el Señor se glorifica. Y allá gritan y acá gritan. Y uno ve un video de acá y dice, pero acá también danzan y saltan y sienten la presencia de Dios. Ah, no, pero allá también dicen que sienten la presencia de Dios. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Dónde estamos parados? No, vamos a utilizar el arco de bronce. Vamos a darle al enemigo en la cara. Vamos a darle ahí en la cabeza para ver cuál es la verdad de Dios. Yo le decía a Iván, Dios tiene que hacer una diferencia con su pueblo. ¿Cómo puede ser que uno que se guardó en santidad, que uno que está ahí orando, clamando para que el pecado no entre, y después pasa otro que está en adulterio, que está en fornicación, y sube y hace lo mismo y la gente está confundida? No, nos falta visión. Yo le decía a mi esposo estos días, el Señor tiene que marcar una diferencia, no por nosotros, sino para que su santo nombre sea honrado, para que su Espíritu Santo y el nombre de Dios no quede avergonzado. Y ese arco de bronce, ¿no? Yo decía, Dios tiene que hacer una diferencia, pero uno a veces piensa que cuando decimos Dios tiene que hacer una diferencia es pensar que al otro le vaya mal. No, Dios puede levantar los paralíticos, Dios puede restaurar la vista, Dios puede hacer oír a un sordo, y eso ahí no va a quedar evidencia que está el Señor. Dios puede sanar, Dios puede libertar a las prostitutas, a los endemoniados. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, ver el poder de Dios. Que el que viene atado por años con adulterio diga la verdad, confiese y encuentre una verdadera plenitud y una verdadera libertad en Dios. Que aquel joven que antes se drogaba ya no se drogue más, que aquel que tomaba ya no tome más, pero eso lo vamos a hacer a través del poder de Dios, a través de dejarnos adiestrar por el Señor. Él no se convirtió de la noche a la mañana, él empezó ahí contra el oso, contra el león, contra la fiera, siguió goleado y siguió, conquistó ciudades, tenía su valiente, hasta que Dios le dio la grande victoria, aleluya. Y ese golpe es certero, que es lo que necesitamos hoy en día, que sabemos que las cosas están mal, que sabemos que hay algo que no está bien, pero no sabemos qué. Y se para alguien y dice, hay pecado, pero no es explícito. Y antes en el avivamiento no decían hay pecado, iban directamente al adulto y le decían, anoche estuviste engañando a tu esposa, y caían de rodillas. Era que se paraba aquí y decían, en el nombre de Jesús te ato, y el endemoniado, que parecía un hermano que estaba metido en la congregación y resulta que era terrible brujo y hechicero, era un infiltrado que se vestía como cristiano, pero era para llevar los nombres de los siervos de Dios, de los que oran en los templos urbana, a empezar a trabajar contra la iglesia. Pero cuando estaba el arco de bronce, cuando habían arqueros totalmente preparados, le daban ahí. Porque es muy fácil profetizar y decir Cristo viene en breve, o hay pecado, o hay que consagrarse. Claro que está bien, pero que hay de aquellas profecías que te estremecían, que no daban pie a la duda, que la fuerza del enemigo quedaban avergonzada, que el plan del enemigo quedaba al descubierto. Que le decía a la joven, tenés el bolso armado y hoy a la noche te vas a ir con aquel hombre, y la joven pasaba llorando y decía, es verdad, que preparaste esa bolsita
consumirla después de la reunión. Eso es tener los ojos abiertos a la visión de Dios. ¡Aleluya! Y pensaba en la antigüedad. Y no estoy hablando de los tiempos bíblicos. Pensaba en las historias que nos contaron nuestros padres. Sí que aquí hay muchas hermanas que me dicen mandarle saludos a tu papá, a tu mamá. Pero recuerden cómo era el evangelio antes, ¿verdad? Que quizás si uno quiere encontrar errores lo va a encontrar. Pero cómo eran usados. Yo sé mucho de mi abuela, del pastor de aquí, de este lugar, que nosotros le decíamos tío, de cariño, ¿no? Pero es como nuestro tío abuelo. Y ellos tenían el arco de bronce bien entesado. Ellos no se casaban con nadie. Cuando querían venir a cambiarle un poco la doctrina, le decían, no, esto no es así, esto es así. Y ahí le daban en la cabeza. No titubeaban. ¿Por qué? Porque estaban adiestrados. Yo conozco un testimonio de mi abuela que el Espíritu Santo le dijo, levantate, tenés que irte a Corrientes. No tenía plata, ella estaba en misiones, no tenía forma de ir, pero el Espíritu Santo le decía, hay una obra. Se levantó, armó el bolso, salió sin un peso y la llevó un micro, la llevó otro micro, llegó al lugar, le guió la calle, el lugar, entró al templo y dijo, aquí hay un trabajo de hechicería. Y empezaron a cavar debajo del púlpito y encontraron una ofrenda inmensa y todos se pusieron a reprender, a orar y él salió un trabajo grande de victoria. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo sé lo que es entesar el arco de bronce. Porque una mañana, hace como 15, 16 años atrás, yo era un adolescente y estaba en Devoto, en una iglesia que era como esta iglesia, quizás un poco más reducida. Y estábamos en ayuno y oración. Y yo estaba esa mañana orando y era el mediodía y ya me paré porque las hermanas allí se arrodillan a las 6 de la mañana y se levantan a la 1 de la tarde. Ya eran como las 11 y yo ya no daba más, era joven, iba porque mi mamá me obligaba también, pero hoy le agradezco tanto porque me sirvió, porque me ayudó. Y estaba yo parada en una estufa que hacía frío, y yo estaba así, de golpe tocan la puerta y entra una señora. O sea, yo abro y me dice, ¿esta es la iglesia Cristo el Rey? Sí, esta es. Ah, y el pastor de este lugar es el pastor Domingo Vera. Sí, me sorprendía que sepa todo. Sí, le digo, él es el pastor presidente. Y aquí en esta iglesia se congrega la hermana Elga Vera. Sí. Ah, y ustedes están en ayuno, ¿no? Hoy tienen ayuno, todos sabían. Sí, hoy tenemos ayuno. ¿Puedo pasar? Adelante, pase. Yo estaba... Pase y se arrodilló. Cuando ella entra al templo, yo sentí una fuerza maligna. Y era una mujer alta. Y una mujer que no estaba vestida como las hijas de Dios, porque quizás nosotros podemos cambiar un poco las cosas, pero esta mujer no estaba vestida. Yo reconozco a los hijos de Dios en la calle, en la iglesia, en todos lados, porque la vestimenta los delata. Ahora, si alguien te tiene que preguntar si sos cristiana o no, entonces uno tiene que decir, Señor, ¿cómo? No te estoy representando aquí en la tierra. ¿Cómo mi vecino todavía no sabe si yo soy una hija tuya o no? Entonces, evidentemente, empecemos por lo mínimo, porque esto es lo mínimo, hermano. La pollera nos salva, el pelo largo no nos salva, claro que no, pero esos son detalles que reflejan cómo está nuestra vida espiritual, que reflejan qué nos hay adentro. Yo no puedo decirle a ustedes que Dios ama la santidad si yo vengo con calza aquí arriba y le estoy predicando, sería un desastre y sería horrible. Totalmente. Pero, hermano, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos ser identificados con Dios. Y entró esta mujer. Cuando entra se arrodilla como una mujer más, como una hermana más. Y en ese momento yo empiezo a hablar en lenguas y empecé a sentir, y sentí lo que era entesar el arco de bronce. Y ella se arrodilló y parecía que estaba orando, y cuando la veo estaba trabajando con sus manos, no sé qué sacaba del bolsillo, y yo empiezo a hablar en lengua y la miro a mi cuñada que estaba embarazada, a Silvana, y le digo, Silvana, vamos a orar. Mirá que si esa mujer vino a trabajar van a tener que reprender. Pero yo se lo dije así. Y ella se levanta y empieza a hablar en lengua. Y ahí me levanto. Yo éramos 4 hermanas. Y empezamos a hablar. Y esta mujer se paró y se empezó a reír. Y empezamos a clamar. Se levanta una hermana. La quiere parar y la hermana le dice, no, la bruja esta le contesta, las armas de la milicia no son carnales. O sea, saben la palabra. Por eso necesitamos saber la palabra, hermano. Necesitamos aprender. Y ahí yo empecé a sentir el poder de Dios y empecé a hablar, y empecé a hablar en lengua, y empecé, este espectro, porque era, la verdad que a veces me acuerdo y se me eriza la piel, y ella me contestaba en lenguas, y me respondía en lengua, y uno empezó a reprender, y en ese momento
Salen las hermanas con el arco de bronce y empiezan, te vas, en el nombre de Jesús. Y la risa de esta mujer macabra empezó a desfigurarse, empezó a quedar pálida, le empezó a faltar el aliento y empezó a retroceder, a caminar para atrás y salió disparando de la iglesia. Pero hoy los brujos toman la Santa Cena, tocan instrumentos y la iglesia sigue dormida, jamás se enteró. Iglesias mezcladas, cristianos que creen que van al cielo y leen el horóscopo, están leyendo ahí, mirando los brujos, viendo el tarot, y eso que tiene que ver con Dios, eso es brujería. Pero hoy es tan fácil que con el celular entran a cualquier lado y quedan atados a la brujería, a la hechicería. Por eso el Señor quiere ser libre en esta mañana. Me llamaba mi mamá en esta mañana y decía la terrible lucha que tuvieron allá en Chaco. Una mujer se paró a cantar con una pollera aquí arriba. Me dice, no era una pollera corta, era una pollera arriba, acá, bien arriba. Y empezó a alabar a Dios toda transparente, ahí, ta. Mi ángel se paró y empezó a reprender. Y todos empezaron a reprender. Espíritu de prostitución, vete. Sale, calla, raso, y la iglesia que estaba dormida se empezó a escuchar una hermanita de fondo hablando en lengua. Otra hermanita aquí hablando en lengua. Otra allá y la iglesia se empezó a prender fuego. Aleluya. Y eso es lo que queremos. Hasta acá nomás, hasta aquí nomás frialdad, hasta aquí nomás mundanalidad. Aquí hay un pueblo que va a empezar el arco de bronce. Aleluya. Y no murmuren de los jóvenes que están empezando el arco de bronce, porque están siendo preparados para eso. ¿Y quién es Carolina para cantar? ¿Y por qué todos se paran cuando ella canta? Cuando yo canto no pasa nada. Porque son jóvenes que están empezando el arco de bronce. Son jóvenes que Satanás tenía una sentencia sobre su vida. Sé que todos saben el testimonio de Carolina. ¿Cómo no va a empezar? Claro, se para. Y el enemigo está huyendo porque es un testimonio vivo del poder de Dios. Y uno en vez de murmurar le dice, ¿quién es esta para? No, uno tiene que entender que la gracia está depositada ahí. ¿Y quién es este pibe para venir a hablar y exhortar a la iglesia? No, él está empezando el arco de bronce. Él no se quedó hasta las 3 de la mañana viendo el partido. Él no anda con un montón de noviecitas. No, él está orando, está ayunando, no de ahora, desde que era así. ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre. Y es un mundo, estamos en una actualidad que hay mucha confusión. Que la gente trae cosas nuevas a la mente dentro de la iglesia y nadie es capaz de pararse y decir eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay confusión. Pero para eso necesitamos dejar que el Señor nos adiestre en nuestras manos y decir esto no es así, esto no es así, esto es así. ¿Sabe cuánta victoria el Señor va a traer a su pueblo? Si empezamos a entresacar lo precioso de lo vil. ¿Sabe cuánta victoria el Señor va a traer si empezamos a separar lo santo de lo profano? Si lo que antes era pecado y tiene que seguir siendo pecado, lo que antes era fornicación hoy también es fornicación. Porque ahora le cambian, no, ahora dicen debilidad. No es debilidad, es pecado, aleluya. Y pensaba que el arco de bronce representa el juicio de Dios. Representa el juicio de Dios. Y a veces dicen, no hay que hablar tanto de esto, del otro. Claro que sí. ¿Sabe que en el libro de Job dice, podrán huir de las armas de hierro, pero el arco de bronce los perseguirá y los atravesará? Este arco de bronce no lo manejo yo, sí no lo puedo empezar, pero lo maneja el Espíritu Santo de Dios. Yo doy la palabra, pero el que está haciendo la obra en los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Podrán huir, está hablando aquí en el libro de Job de la calamidad de los malos, del fin de los malos. Pueden huir de las armas de hierro. Claro que pueden huir. Tú puedes venir y te puedes burlar de la iglesia. Puedes decir, yo estoy en pecado y nadie se dio cuenta. Yo sigo cantando y nadie se dio cuenta. Pero hasta prediqué en pecado y toda la iglesia lo glorificó y nadie se dio cuenta. No, vos podés huir de las armas de hierro, pero llega el momento que el arco de bronce te va a alcanzar y te va a atravesar. Y ese es el juicio de Dios. Y el juicio comienza por la casa.
empezar el arco de bronce. Sé lo que es levantarse a la madrugada y sentir que pareciera que el enemigo se está apoderando del hogar, que la fuerza del mal se están apoderando, pero ahí, a empezar el arco de bronce, a tirarse de rodillas. Y usted sabe cuándo lo siente, cuándo se siente poderoso en Dios para decir: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús. Hace 3 años atrás a mi mamá le iban a cortar el pie y ella estaba muy flaca, no tenía casi carne, no era piel y hueso nomás. Vuelve del hospital y el médico le dijo: yo ya te tenía que haber operado ayer, pero voy a buscar un quirófano y te voy a operar, porque esto está todo podrido, está todo infectado y ya no hay vuelta atrás. Y vos estás mal, le decía, y esto, vos si seguís así, no te operas y no cortás esto, vos te vas a morir. Y bueno, llegó mi mamá, pero usted no sabe, ahora ella, por la misericordia de Dios, el Señor le ha dado grande victoria. Y llegó esa noche a mi hogar y dijo: el médico me dice esto, esto y esto, pero yo no me voy a operar, yo confío en Dios. Y empezamos a orar, hermano. Y todos los hijos, porque somos unos cuantos, nos pusimos alrededor de ella y empezamos a orar, a orar, a orar, a clamar. Y de golpe bajó la risa del Espíritu Santo. Y de golpe se prendió esa llama. ¿Vieron cuando sentí que hay algo distinto? Y digo: ahora vamos a empezar el arco de bronce. Y empezamos todos nosotros a correr por la casa. Y parecía hasta que se escuchaba cómo el enemigo salía huyendo. Mi mamá estaba débil, que no se podía parar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me llevó hasta la habitación de ella. Me paré en la punta de la cama y vi un demonio, un espíritu inmundo que estaba por debajo de la cama, que era como una serpiente gigante, bien ancha, ¿no? Pero tenía una cabeza como de hombre. Y yo veía que tenía la cola por este lado y la cabeza por el lado de mi madre. Y empecé: la sangre de Cristo que hasta que no pase el nombre de Jesús. ¡Venga, la sola! ¡Espíritu de enfermedad, muerte! ¡Espíritu de muerte, sal! Y cuando yo me prendía en la pieza, allá en la cocina, que es un poco grande la casa, se empezaron a reprender, no sabe cómo. Y ahí el Señor trajo grande victoria. Y hoy, para la gloria de Dios, mi madre tiene el pie sano. Y no solo eso, sino que el dedo que estaba desprendido, le dijeron: no sé qué pasó, pero se volvió a unir. Y ese empezar el arco de bronce. ¿Cómo puede ser que años dentro de la iglesia y todavía no podamos vencer el pecado? Todavía estamos luchando de que si esto se puede o esto no. Todavía viendo si el Señor permite o no permite el adulterio. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Que el Señor nos ayude a empezar el arco de bronce y darle al enemigo en la frente. Aleluya, alabado sea tu nombre. Y eso es. ¿Y quién adiestra mis manos? Dios adiestra mis manos. ¿Quién es el que me da fuerza? Dios me da la fuerza. Claro que vienen las luchas, claro que viene el problema, pero el Señor nos da la fuerza. Claro que hay tristeza, pero también entiendo que en algún momento la tristeza se tiene que ir. En algún momento la pelea tiene que irse del hogar. ¿Cómo puede ser hogares que no pueden estar en paz? Que pelean todo el día, que todo el día es un griterío. En el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser que hay hogares que están llenos de mugre que no pueden limpiar? Yo a veces me pasa que digo: un día no estoy en mi casa y al otro día se me juntó ropa y digo: en el nombre de Jesús esto no puede ser. Y mientras limpio empiezo a hablar en lengua. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque donde el enemigo es sucio. Ustedes vieron los altares del Gauchito, que es la mugre que hay. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser limpios, necesitamos limpiar la casa, lavar la ropa, poder refregar los platos, poder lavar, limpiar la casa, cocinar, atender a los hijos. Para eso somos mujeres, para eso somos hijas de Dios. ¿Y qué pasa cuando no hay ganas de limpiar? Cuando la mugre está para el hogar, cuando pareciera que los niños están todos mal, todos sucios, y uno sigue acostada, sigue ahí echada sin hacer nada. No, hay que empezar el arco de bronce, hay que levantarse y empezar a limpiar en el nombre de Jesús. Espíritu de abandono, te vas de mi hogar. Espíritu de miseria, te vas de mi hogar. Podemos pasar necesidad, pero cuando ya vienen los años, va
no hay esa prosperidad. Y pareciera que no podemos salir adelante. Es momento de empezar el arco de bronce. Porque el Señor bendice. El Señor bendice. Y nadie me puede decir a mí que el Señor no bendice porque yo lo viví. Yo le contaba a los chicos, recuerdo cuando yo tenía, en esos años 2000, 2001, 2002, fueron años terribles en mi hogar donde éramos muy humildes, donde no teníamos nada, donde Fanny había perdido el ojo y mi papá había ahorrado $1000 tenía y quería comprar un auto porque no teníamos y tuvo que comprarle la prótesis a Fanny. En ese año nació Ivancito, mi hermano menor. Mi mamá le da el alta y a la tarde cae internado otra vez con una pancreatitis fulminante que hasta los psicólogos querían venir a mi hogar para prepararnos para la partida de ella. Momentos donde no había para comer, donde no había nada en mi hogar. Yo recuerdo que había días mi mamá estaba internada, Fanny estaba mal y todo el Leandro que tenía por otro lado que convulsionaba todo el día, que no le encontraban el síndrome. Fueron años duros. Años donde un día iba Franco a la escuela porque calzábamos lo mismo y había una zapatilla, un día iba Franco y otro día iba yo. Pero en algún momento ese gigante cayó por tierra, pero en algún momento la economía se destrabó y ahí empezamos a avanzar. En algún momento el Señor nos dio una casa, nos dio un auto. ¿Por qué? Porque ese es al Dios que servimos. Es mentira, no somos derrotados, no somos fracasados, no podemos vivir en vergüenza. Pero lo único que frena la bendición de Dios es el pecado. En algún momento el Señor nos tiene que dar la fortaleza para pararse contra todos estos gigantes. ¡Aleluya! Y pensaba, ¿quién nos sostiene? ¿Quién puede empezar este arco? El Señor. Y de modo que nosotros empezamos, y una vez que empezás el arco, hermana, una vez que ya te decidiste por Dios, sí o sí hay que tirar, hay que disparar. Por eso, hermana, que estás en la iglesia, que estuviste toda tu juventud y ahora ya sos grande, ¿por qué no vamos a volver atrás? Ya empezaste el arco. No sea cosa que ahora te quieras volver atrás y el tiro tenga que salir y te vuelvas a un arco engañoso. Y en vez de darle al enemigo, termines lejos tú y toda tu familia. Y en vez de poder avanzar, nos vamos para atrás. ¿Y cómo puede ser alguien que era usado por Dios en su juventud y está en pecado? Está lejos de la casa de Dios, y claro, porque empezó el arco y lo dejó ahí nomás y el tiro salió y fue un desastre. No nos confiemos porque cantamos y la gloria de Dios desciende. Hay que confiar en el Señor, en que nuestro nombre esté escrito allá arriba. Yo les invito a colocarse de pie y en esta mañana que el Señor nos dé la fortaleza. Sé que es una iglesia que pasó muchas luchas, muchas pérdidas, claro que sí. Claro que la muerte tocó el hogar aquí del pastor, de mis tíos, en mi casa también, claro que sí, entró. Tuvimos lucha, tuvimos pruebas, claro que sí, murmuraciones, calumnias. Pero ¿sabe quién hizo que nuestro arco se mantenga fuerte? Fue Dios, no fue nuestra mano. Fue el que adiestró nuestra mano para la batalla. Fue aquel que nos llamó aquí a este camino a pelear esta guerra. Él te va a dar la fuerza para mantenerte en pie. ¿Por qué cruzar los brazos? ¿Por qué ahora parar y decir, bueno, ahora que sigan los jóvenes? No, el Señor puede mantenernos vigorosos y fuertes. Puede mantener nuestra visión clara. Que nuestros ojos no se oscurezcan y poder seguir mirando al frente. Mire lo que dice el libro de Génesis. Aleluya. El libro de Génesis, el capítulo 49, el versículo 22 dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos, dice, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hay fuerza en Dios, sí, alabamos, ojalá. Hay fuerza en Dios, aleluya. Y todos aquellos que necesitan, que quizás lo asaetearon, claro que sí, van a venir a hablar, van a venir a saquearnos, pero nuestro arco se tiene que mantener fuerte.
esquizofrenia. ¿Cómo puede ser en la iglesia tantos jóvenes con ataques de pánico? Yo le digo a la chili, ¿no? Le decimos la chilipiorca con mi cuñada, ¿no? Este está, cuando ese demonio pareciera que se te para en la nuca y no tenés, ya no puedes escuchar más nada. Solo sentís un miedo y el dardo es el Satanás que te vas a morir, que te vas a morir, que te vas a morir. Y de golpe todo se torna oscuro, todo se torna gris y uno empieza hasta a escuchar distinto. Es un espíritu inmundo que tiene que salir huyendo en esta mañana. Es la lava sojalaya. Y en esta mañana hay poder de Dios. Y todos los hermanos que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo pasen aquí al altar. Que el Espíritu Santo de Dios quiere bautizar en esta noche, en esta mañana. Joven que no puedes dejar la pornografía, pasa y entres al arco de bronce. Mujer que tienes el hogar desarreglado, pasa y entres al arco de bronce. Hermano murmurador, hermano rebelde, hermana rebelde, que todo el tiempo estás ahí murmurando, hablando mal, que ni sé por qué viene a los cultos, porque no te puedes gozar, porque sencillamente vienes para hablar mal, vienes para ver qué es lo que podés decir. No, vas al altar y recibe bendición de Dios. ¡Aleluya!